Hola a todos, de parte del Comité de Gestión de Riesgo de la Institución Educativa Chipre, tenemos el gusto de presentar el siguiente video informativo. Esperamos sea de gran utilidad para que construyan en familia el plan de emergencia. Esperamos que lo puedan hacer durante la semana del 7 al 11 de septiembre de 2020, como lo tenemos previsto. Vamos a iniciar con un video que introduce muy bien el tema, nos habla de los riesgos eléctricos, espero que sea de mucha utilidad. Después de esas imágenes queremos decirles menos riesgo, más protección, más seguridad. Esas imágenes vimos cómo estamos expuestos a elementos cotidianos como la energía, la electricidad, el gas, el agua, a las construcciones, diferentes elementos que en un momento dado pueden presentarse en una situación inesperada y ahí es donde aparece el riesgo. Vamos a ver cómo los colombianos en general tenemos diferentes maneras de ver la situación, porque no tenemos esa cultura, la cultura de la prevención. Entonces vimos en la imagen anterior del video cómo muchas cosas se pueden prevenir. Y este tipo de frases siempre ocurren cuando ocurren estas situaciones. Eso es puro cuento, el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Siempre lo hemos hecho así, conectamos los dos cables y funciona el aparato electrónico, no pasa nada. Hagamos el intento y si se daña compramos otro. Entonces nosotros hoy queremos decirles con este video informativo que el tema del riesgo no es un juego. En un momento inesperado puede aparecer una situación que pone en peligro la vida de todo el grupo familiar. Entonces vamos a continuar con la siguiente imagen. Queremos iniciar el tema de la definición de riesgo porque abarca todos los valores, las creencias, las actitudes y los conocimientos que todos debemos de tener en casa, en nuestro colegio, en el barrio y en la ciudad. Aquí vemos a primera vista el hundimiento del Titanic. Este nos sirve de ejemplo para definir lo que puede ser una buena cultura del riesgo y cómo la ausencia de muchas prácticas pueden ocasionar la destrucción total de una comunidad. Aunque a primera vista se vio un gran bloque de hielo que parecía haber sido responsable del hundimiento del Titanic, una serie de eventos revelan cómo la falta de una cultura de riesgo al interior de la embarcación fue la que produjo la catástrofe. Existía en el caso del Titanic una creencia que era indestructible. Todos decían que era el barco más bien construido y esto fue lo que redujo el rigor de las medidas de seguridad, pues se confiaron. No pasaba nada y no se hicieron los debidos procesos de inspección y por eso el barco zarpó con problemas estructurales y a una velocidad poco segura para navegar en alta mar. Además de eso, el capitán estaba tan confiado en la nave, en el barco que estaba conduciendo, que se confió demasiado y no anticipó una situación que pudo haber previsto, que fue haber manejado de manera adecuada ese gran bloque de hielo que encontraron. Y ese bloque de hielo fue el que generó que esta embarcación se destruyera y se hundiera. Entonces, con este Titanic empezamos la ilustración del tema que nos interesa el día de hoy.
Bueno, vamos a enmarcar el tema de gestión de riesgo en la política nacional, la 1523 de 2012, súper importante porque nos habla de cómo concibe nuestro país el tema del riesgo y le da una prioridad, dado que tenemos diferentes fenómenos naturales y nos hace vulnerables. Tenemos exposición a deslizamientos, a avalanchas, hemos visto cómo el cambio climático ha hecho cambios también en el clima, entonces vemos cómo llueve de manera diferente, cómo los inviernos son más prolongados y cuando tenemos épocas de sequía también nos vemos expuestos a diferentes inclemencias climáticas y hace que la ley 1523 de 2012 nos ponga a nosotros esos elementos de juicio para que nos articulemos. Y les hacemos la invitación para quienes quieren conocer un poco más, que la puedan estudiar y puedan conocer a profundidad de qué se trata la ley y qué nos habla. Se articula también con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y a nivel local, aquí tenemos un grupo de instituciones bastante importantes que nos atienden en Manizales en el caso que se presente una situación imprevista. Para entrar en materia vamos a estudiar tres conceptos fundamentales: amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Vamos a tratar de dar algunas imágenes para que ustedes puedan verlo a través de estas y podamos tener claros los conceptos antes de iniciar con nuestro ejercicio de la semana. El primer concepto de ellos es amenaza. Entonces, la amenaza, como lo podemos ver en las fotografías, son las probabilidades de que ocurra un fenómeno. Este fenómeno puede afectar a una comunidad, incluso puede llegar a destruirla. Podemos ver que las amenazas pueden ser de origen natural o de origen humano. En el caso de las amenazas de origen natural tenemos los sismos, las inundaciones, las avalanchas, los terremotos. Y en los casos del origen natural tenemos como con prácticas inadecuadas como la tala de árboles, la quema de bosques y generan incendios forestales, cómo ubicar viviendas en lugares inapropiados, cómo afectar las riberas de los ríos y construir allí nos puede hacer vulnerables a situaciones que son de origen humano y que luego pueden convertirse en situaciones totalmente de origen natural, porque en este caso la naturaleza toma control de su territorio y nos vemos allí en una situación que se pudo haber prevenido. Vamos a ver el siguiente video que nos da claramente el ejemplo de qué es una amenaza. Muy bien, en el anterior video vimos como si ubicamos construcciones en lugares inadecuados, la situación se sale de las manos y el control no lo podemos manejar, y entonces ahí vimos cómo esas construcciones fueron arrastradas por el agua y ahí vimos un riesgo latente. Vamos con el siguiente concepto que se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el grado de exposición de una comunidad a una amenaza que ofrece el medio. Entonces vamos a ver las fotografías, aquí vemos una de nuestras laderas y cómo en estas laderas tan pendientes se construyen viviendas que también pueden ser de 1, 2 o 3 niveles. Estamos hablando de un peso considerable para un suelo que puede estar afectado. Primero porque en la parte alta ya no tiene vegetación que lo proteja. Segundo, por el aumento de lluvias, y ese aumento de lluvias hace que se sature ese suelo y que sea más vulnerable a un deslizamiento. En la siguiente fotografía vemos unas comunidades que están en una zona de alta pendiente y cómo se construyen unas obras de protección que también se pueden convertir en una vulnerabilidad porque en la parte de abajo tenemos más viviendas. Entonces esta es una muy buena ilustración de cómo muchas construcciones en Manizales tienen pantallas y muros para contener situaciones de vulnerabilidad como deslizamientos en esas montañas que ya han sido afectadas por construcciones. Vamos a ver el siguiente video que lo ilustra claramente.
Las imágenes anteriores son impactantes pero reales. Recuerden que el riesgo puede aparecer en cualquier momento. Y si hacemos construcciones que no están seguras, que no cumplen con las normas de construcción, estamos poniendo en riesgo la vida de toda una comunidad. Vamos entonces con nuestro último concepto, que es el riesgo. Entonces, el riesgo tiene que ver con pérdidas probables y es una combinación amenaza más vulnerabilidad igual a riesgo. Pero podemos ver que en el riesgo existen unas capacidades y es lo que queremos nosotros lograr con el ejercicio, que nosotros podamos ubicar en nuestras viviendas esas situaciones que pueden ser amenazas y esas vulnerabilidades a las que estamos expuestos. Y de esa manera podemos lograr las capacidades para que podamos prevenir efectivamente el riesgo. Vamos a ver las siguientes imágenes, corresponden a la quebrada Manizales que está cerca de la zona industrial Juanchito y vemos cómo esta quebrada en épocas de invierno o cuando tenemos fuertes aguaceros se ve afectada por avalanchas y por una gran cantidad de material que proviene de la misma y que pone en riesgo la vida de quienes están en esta zona industrial o de las viviendas que están cerca de las márgenes de la misma. Vamos a ver las imágenes. Bueno, entonces con la imagen anterior ya tenemos suficiente ilustración de una situación que se puede prevenir. Por ejemplo, en el caso de la quebrada Manizales, que muy seguramente ustedes la han visto o han tenido la posibilidad de estar cerca, construcciones en lugares inadecuados y franjas forestales protectoras que han sido totalmente afectadas con la tala de esta vegetación que cumple la función de amarrar el suelo y de prevenir que cuando llueva todo este material y toda esta cantidad de agua se vaya derecho como si fuera por una autopista y no retenga el nivel y por lo tanto la velocidad sea menor. Entonces ahí podemos ver como amenaza más vulnerabilidad igual a riesgo. Consideramos entonces que con esos elementos que acabamos de darles, ustedes pueden hacer un excelente ejercicio en casa, un ejercicio con toda la responsabilidad para que podamos romper con esas creencias que nos han afectado tanto de pensar que las cosas seguramente no suceden y vivir en medio de situaciones que totalmente podemos prevenir. Los invitamos a hacer el ejercicio, que lo hagan de manera colectiva, que todos participen y que sea muy productivo. Muchas gracias.